Una de las cosas que más consigo cuando comparto en el mundo secular son personas que han sido espantadas en las iglesias cristianas por el comportamiento que consiguieron en dicho templo. He podido conseguir hermanos en la fe que también me han dicho que tuvieron al principio un descontento con la cristiandad por la persona que le presentó esto. Porque estos individuos, cuando llegaron por primera vez a una iglesia, empezaron a hablar en lenguas, a hacer gemidos que no eran bien recibidos, y en vez de ellos conseguir paz, porque vamos a la iglesia a conseguir paz, consolación, exhortación y un medio para aprender del evangelio, lo que salían eran perturbados. Y es triste que a pesar de que esto está sucediendo, nosotros no podamos tener la suficiente valentía, en primer lugar, y lo suficiente discernimiento para defender y tener que ir por el camino exponiendo que estas no son manifestaciones del Espíritu Santo. Es por tal motivo que el día de hoy vamos a estudiar con la Biblia qué es una manifestación del Espíritu Santo y dónde nace este movimiento que tanto daño ha hecho al cristianismo. Este movimiento se le conoce como el movimiento carismático. Se basan, dicho por ellos, en manifestaciones del Espíritu que pueden percibirse, como personas que le tocan y se caen al piso, personas que empiezan a tener risas incontrolables o entran en un estado de trance que es sumamente perturbador. Ellos hablan en lenguas, tumban personas, tienen un desorden y una euforia y adjudican toda esta actitud a una obra del Espíritu Santo. Lo primero que yo quiero recomendar, que por cierto es un libro sumamente edificante, es el libro del pastor John MacArthur que se llama Fuego Extraño. Yo me lo leí y no sabes cómo edificó mi vida, y quiero leerte brevemente el capítulo número 1 que le titula El caballo de Troya, la corrupción espiritual. Abro comillas, palabras de John MacArthur. Cuando el movimiento pentecostal comenzó en el año 1900, los conservadores teológicos lo consideraron ampliamente como una secta. En su mayor parte, fue aislado y mantenido dentro de sus propias denominaciones. Sin embargo, en la década de 1960, el movimiento comenzó a extenderse dentro de las denominaciones principales, el movimiento carismático. Su pastor, Dennis Bennett, anunció que había recibido un bautismo pentecostal del Espíritu Santo y reveló que él y un pequeño grupo de feligreses habían mantenido reuniones secretas durante algún tiempo, durante las cuales practicaron el hablar en lenguas. 1960 en Estados Unidos. La primera vez que quieren hacer este movimiento carismático fue en el año 1900, pero las personas, los conservadores teológicos que se dedicaban a estudiar las sanas doctrinas, vieron esta actitud como una secta y no los recibieron. Pero vuelve en el año de 1960 por este pastor Dennis Bennett, que él empieza a adjudicarse, a hablar en lenguas y algunas manifestaciones donde empieza a permear en Estados Unidos el movimiento que se le conoce como el movimiento carismático, que seguidamente bajó para toda Sudamérica y que está sumamente presente en nuestro país, Venezuela. Aquí nace el cambio del estudio bíblico sistemático por actuaciones emocionales. Cambiaron la sana doctrina por herejías y blasfemias contra el Espíritu Santo. Y puedo conseguir en algunos hermanos que posiblemente sean sinceros, pero estén sinceramente equivocados, una objeción con un versículo de la Biblia. Y me han dicho, hermanos míos, no, lo que pasa es que tú no has leído 1 Corintios 2:14,
que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué forma de estudiar la Biblia tan irresponsable y patética? Sacar un versículo de contexto para defender actitudes eufóricas e irracionales no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a analizar, para ir entrando en materia, este contexto de la versículo que ellos utilizan para defender. Primera de Corintios 2:14. Cuando tú quieras analizar el contexto, vete a unos versículos antes y unos versículos después, para que comprendas de qué está hablando el Espíritu Santo en esa porción bíblica. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vamos a contar cuántas veces se utiliza la palabra hablamos. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Ok? ¿Y para qué recibimos ese espíritu? Primera de Corintios 2:12. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos nuevamente 3 veces, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora sí viene el versículo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si te fijas en lo que acabamos de leer, 3 veces dice hablamos sabiduría. Aquí no dice actuamos o tumbamos personas o caemos en un trance incontrolable, sino que el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, es para que por medio de él sepamos lo que Dios nos ha concedido, la profundidad de este misterio bendito y maravilloso. ¿Y dónde encontramos todo esto? En la Biblia. Porque para hablar de la sabiduría necesitamos aprender del libro de la sabiduría. Aquí dice 3 veces hablar, hablar, hablar. Empezamos a encontrar diferencias entre lo que este movimiento hace, que por cierto, es más el tiempo, es muy común en estas iglesias, que le dedican muchísimo tiempo a la alabanza y poquito tiempo al estudio de la Escritura. Pasan tiempos y tiempos cantando, gritando, saltando, como si fuera un concierto, con carencia de reverencia, y cuando estamos exponiendo la Escritura, lo reducimos a poco tiempo, siendo la Escritura la fuente por medio de la cual yo puedo saber lo que Dios me ha concedido y el alimento que yo necesito para que cuando lo reciba el Espíritu Santo pueda escudriñar mi corazón, el corazón de Dios, y enseñarme. Ahora, ¿qué más hace en nosotros el Espíritu Santo? Vamos a Romanos 8, versículo del 26 al 30. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hace el Espíritu? Te ayuda en la debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, nos ayuda e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no es que tú tienes que hacer gemidos indecibles. Es que muchas veces, en nuestra ignorancia, nosotros pedimos y pedimos mal. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo morando adentro de nosotros y el Espíritu Santo también escudriña la mente de Dios, Él intercede por nosotros
porque Él sabe lo que nosotros queremos decir. Hay un ejemplo para entender esto con facilidad, que es cuando dicen, sol, detente en Gabaón. Ya va, pero es que el sol no se tenía que detener, porque el que se movía era la tierra. Pero el Espíritu Santo que estaba encima de este hombre comprendía lo que él quería hacer y detuvo la tierra. Pero él dijo, sol, detente en Gabaón, porque no sabía en ese tiempo de la historia que lo que se movía era la tierra, no el sol. El Espíritu Santo intercede en ese momento. Muchas veces pedimos y pedimos mal, pero el Espíritu Santo, que sabe cuál es la intención, que escudriña nuestro corazón, intercede por nosotros. Muy bien, continuamos en Romanos 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nos ayuda e intercede. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y podemos hacer una pregunta: ¿para qué me llama Dios? ¿Para qué me predestinó desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué está tratando conmigo el Espíritu Santo adentro de mí? ¿Para que yo tenga experiencias místicas o para algo mucho más profundo? Romanos 8:29 nos responde: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Espíritu Santo actúa en nosotros para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo no actúa en nosotros para tener experiencias místicas, ni para hablar lenguas desconocidas que no edifican a otros ni me edifican a mí. El Espíritu Santo no intercede en nosotros para tumbarnos y perder el control. Yo quiero confesar públicamente que cuando yo era niño y me llevaron a una iglesia y estuve en primera fila, iba pasando el pastor, iba tocando a la gente y la gente se metía un platanazo. Y yo me puse nervioso porque me tocaba a mí y me iba a tocar y yo no sabía si me iba a caer o qué iba a pasar. Yo más bien estaba midiendo el piso. Y cuando él me tocó y yo no siento nada, él básicamente me empujó y caí, me golpeé en el coxis con la silla, que me acuerdo y me duele. Desde ese momento supe que es imposible que esto sea algo del Espíritu Santo, sino que muchas personas se tumban por la presión de la energía que se está manejando ahí y por el miedo a decir, si yo no me caigo, van a decir que yo no tengo el Espíritu Santo, pues prefiero caerme, porque ¿quién quiere ser señalado y juzgado? Pero aquí acabamos de leer en Romanos 8:29 que el Espíritu Santo actúa en nosotros para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Es de mucha sabiduría estudiar la historia de Cristo narrada en los evangelios para que desde su nacimiento hasta su ascensión puedas ver el poder del Espíritu Santo en él. Cristo no iba y hacía show, hablaba con autoridad, tenía compasión de las multitudes. ¿Tú te imaginas que Cristo esté con toda esa multitud que necesitaba ser alimentada y desorientada y Cristo empezara a hacer sonidos inaudibles? En el nacimiento de Cristo leemos en Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra,
Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, cuando le dice a María. Y luego cuando le dice a José, le dice en Mateo 1:20. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. De la misma forma como el Espíritu Santo actuó en el nacimiento de Cristo, actúa en nuestro nacimiento espiritual. A nosotros nos pasa por igual. Vamos a comenzar leyendo Ezequiel 36, del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Notas los verbos? Es Dios hablando. Él dio, Él va a poner, Él va a quitar, Él va a dar, Él pondrá. ¿Y pondrá qué? Su espíritu. ¿Para qué recibimos ese espíritu? ¿Para qué Dios nos los dio este privilegio? Ezequiel 36:27 responde: y haré que andéis en mis estatutos. Yo necesito el Espíritu Santo para poder andar en los estatutos de Dios que están descritos en la Biblia. ¿Y para qué más? Y guardaréis mis preceptos. ¿Dónde están los preceptos de Dios? En la Escritura. Y luego de que tú andas, caminas conforme a los estatutos de Dios y los guardas, los preceptos en tu mente y en tu corazón, finalmente dice Ezequiel 36:27, y los pongáis por obras. Cabe destacar que aquí puedo hacer una aclaratoria. El nuevo nacimiento no es el bautismo en agua. El nuevo nacimiento es cuando tú crees, te arrepientas y entra el Espíritu Santo a morar dentro de ti. Juan 3:5, Cristo hablando. Jesús respondió a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y a qué se refiere con el agua? Juan 5:3, vosotros ya estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Cuando yo empiezo a leer la Biblia me empieza a limpiar. Y la Biblia se le conoce como ríos de agua viva. Y nos prepara para recibir ese espíritu. Juan 7, 38, 39. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Cuando creemos en Cristo. Y para creer en Cristo, si leemos su palabra, podemos conocerle. Podemos encontrar que Él dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creer en el Evangelio. Y en Hechos 1:5 dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces empezamos a unir cabos. El Espíritu Santo está tratando conmigo para que yo pueda parecerme cada día más a Cristo. Y encuentro en el nacimiento de Cristo el poder del Espíritu Santo. Y reconozco que cuando yo creo en Cristo y escudriño su palabra, yo nazco de nuevo también por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, insisto, no es un ansiolítico. No es una descarga de adrenalina que vemos constantemente en iglesias que atribuyan al Espíritu obras de la carne. Estas agitaciones corporales solo son gritos de un alma cargada que fácilmente puede ser autoengañada, porque el corazón es engañoso. Hay muchos líderes, supuestamente, de adoración, que no se imaginan la confusión que están generando y ponen en sus redes sociales, con millones de seguidores,
jóvenes confundidos, saltando en un patio, en un jardín, gritando, llorando desesperadamente. Estas almas necesitan a Cristo. Y no es esta experiencia que puedes encontrarla también en una discoteca o en una descarga o peleando con un saco de boxeo lo que te va a sanar. Es la palabra de Dios. Vemos a estos jóvenes que gritan, que saltan, que hacen volteretas, que hablan en lenguas, que empiezan a profetizar, que empiezan a llorar desconsoladamente, que entran en trance. Pero esto no garantiza que seas un creyente. El Espíritu Santo no nos lleva, insisto, a un viaje eufórico de emociones, en el cual perdemos juicio. Por el contrario, nos lleva al desierto. Queremos sentir el Espíritu Santo y qué emoción y qué vibración y el concierto lleno, pero el Espíritu Santo no te lleva donde hay bulla. No te lleva a este movimiento revolucionario de adrenalina. Te lleva al desierto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Lucas 4 del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Ya va. Vamos a extraer un poco más de acá. El Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto, donde iba a ser tentado. Y no es lo mismo que pasa con el creyente. Nuestra fe debe ser probada. Tú dices que eres cristiano, el Espíritu Santo va a decir, ya estás preparado, déjame empujarte a la prueba, déjame llevarte al desierto, porque aprendemos no de vibraciones, no de hablar en lenguas, no de caernos al piso. Aprendemos de situaciones que nos duelen, que nos hacen sentir frágiles, por situaciones donde fallamos, por situaciones donde somos tentados, por situaciones donde necesitamos a gritos la gracia de Dios. Primera de Pedro 1, 6, 7. En lo cual regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligido con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El Espíritu Santo no te lleva a un parque de diversiones, te lleva al desierto para que escuches el vacío atormentador que hay adentro de ti y reconozcas que necesitas de Cristo. Esto no es lo que vemos en el movimiento carismático. Esto no es lo que vemos en este grupo de jóvenes que siguen a adoradores y que lo único que están haciendo es el ridículo, dejando mal al Evangelio. Y cuando los inconversos ven, dicen, si eso es el obrar del Espíritu Santo, huyo por la derecha, porque yo no quiero caer en esa locura. Si la obra del Espíritu Santo es guiarnos para ser conforme a la imagen de Jesucristo, estudiemos cómo empezó el ministerio de nuestro Señor. Y eso lo encontramos en Lucas 4. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Detente. Cristo no decidía a dónde irse. Volvió en el Espíritu Santo. Él regresó a Galilea porque el Espíritu lo llevó allá. ¿Cuántas veces nos movemos de un lugar a otro por nuestras propias decisiones y conclusiones y conjeturas? Yo me voy de Venezuela. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está yendo. No, yo regreso a Venezuela. ¿Por qué? Porque todo el mundo está regresando.
Y aclaro, no hay problema en que tú tomes una decisión de irte a vivir a cualquier lugar, siempre y cuando esa decisión sea guiada por el Espíritu. Y Jesús regresó en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Versículo 18 de Lucas 4. Cristo abre las Escrituras, se levanta y lee lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué le ungió el Espíritu Santo a Cristo? ¿Para que tumbara a personas y hablara en lenguas? No es cierto. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pueblos, a los pobres. ¿Cuáles son las buenas noticias a los pobres? El Evangelio. La palabra Evangelio, buenas noticias. Me ha enviado. ¿A qué te ha enviado el Espíritu Santo Cristo? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Con qué se sana el quebrantado del corazón? Con el Evangelio. A pregonar la libertad a los cautivos. ¿Y cuál es esta libertad? Cristo lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y vista a los ciegos. Todo este discurso es un discurso espiritual. Los ciegos son los que el hombre natural que no puede ver las cosas del Espíritu de Dios. Y aquí dice: y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí no dice: el Espíritu Santo me ha enviado a saltar deliberadamente, a gritar eufóricamente, a tumbar a las personas, a balbucear sonidos inaudibles. Y así como trabajó el Espíritu Santo en Jesucristo, en el creyente también puede operar. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ok, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Un testigo que hace, testifica, no actúa, no manipula, no tumba a nadie. El testigo testifica. ¿Y qué hay que testificar? Que Cristo murió por mí, que su palabra es verdad, es eterna, que la Biblia tiene la respuesta a tu pregunta, tiene la solución a tu conflicto, que la Biblia es la palabra de Dios, que debemos de arrepentirnos, que debemos de creer en el Evangelio, que su regreso está cerca, que vienen juicios a la tierra. Cristo no nos mandó a hacer conciertos donde lo único que hacemos es tener descargas y salir igual o peor de pecadores. Nos mandó a predicar el Evangelio. Finalmente, un sabio dijo: es más fácil levitar que conseguir personas con integridad. O sea, es más fácil que tú desafíes la ley de la gravedad y te levantes a que tú consigas una persona íntegra de una sola pieza. Cualquiera puede tener una descarga de adrenalina. Cualquiera puede fingir un desmayo. Puede emitir un sonido que no se entienda. Pero solo los que tienen el Espíritu Santo pueden llevar una vida conforme a la Escritura, buscando parecerse cada día a nuestro Señor Jesucristo, habitando en la integridad. Cristo era de una sola pieza, es de una sola pieza. Lo que pensaba era lo que decía y era como actuaba. Por eso lo mataron. Cristo nos anima, nos exhorta a ser íntegros. Yo puedo ir a una iglesia e imitar el comportamiento de todo ese zaperoco que está pasando, pero estar lleno del Espíritu y de la palabra de Dios, eso no se puede imitar. Y resulta ser que el Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros seamos hechos conforme
a la imagen de su Hijo Jesucristo. Querido hermano, necesitamos decir esto. Es una ofensa adjudicar estas acciones al Espíritu Santo. Es una burla. Es el motivo por el cual muchas almas inconversas le tienen miedo a las iglesias cristianas. Necesitamos decirlo por amor. Hemos llegado al punto de que la iglesia no quiere exhortar. Y una iglesia que no exhorta es una iglesia contaminada. Es una iglesia que puede estar muerta espiritualmente. Si este video fue de bendición para tu vida, yo te animo a que lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos, con esa persona que quizás tuvo esta experiencia que fue traumática para él, que fue perturbadora, para que esa persona sepa que no es el actuar del Espíritu Santo lo que hace eso. Suscríbete a nuestro canal, comparte esta información y que podamos bendecir a más personas. Dios te bendiga.